he querido titular el encuentro de esta noche, Puntos de Vista. Y vamos a estar caminando por la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 4, los versos del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera Contemporánea. Verso 16. Por lo tanto, no nos desanimemos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Versículo 17. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Versículo 18. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! Increíble cómo Dios puede inspirar a un hombre como Pablo a escribir tanto en 3 versículos. Es increíble. Y a la verdad que Dios no tarda en presentarnos las palabras justas que necesitamos escuchar cuando estamos atravesando grandes desiertos en nuestra vida. Cuando nosotros estamos siendo puestos a prueba, cuando estamos siendo zarandeados, cuando estamos siendo evaluados para ser promovidos de nivel. A pesar de que enfrentamos adversidades, Dios encuentra las palabras justas, perfectas y oportunas para guiarnos, para iluminarnos. Y yo no sé cuál es la realidad del momento actual de tu vida, pero si hay algo que marca el camino de las personas a las que Dios quiere promover, a las que Dios quiere subir de nivel, es que enfrentamos pruebas. Definitivamente los que han ido al gimnasio alguna vez saben que no hay crecimiento sin dolor. Hay que hacer grandes esfuerzos. Y a estas personas precisamente es a la que Dios quiere pulir, hacer brillar. Y son definitivamente las pruebas y las adversidades las que logran sacar lo mejor de nosotros. Cuando el oro es extraído de la tierra, cuando los diamantes son sacados del corazón de la tierra en una mina, no son ni sombra de lo que las joyerías venden como preciosas joyas. Necesitan ser sometidas a grandes procesos, rotura, tallado, pulido, brillado, y todo eso produce dolor. Pero al final lo que se obtiene es una joya perfecta, y eso es precisamente la razón por la que Dios permite esto. Permite que sus hijos a los que ama sean sometidos a determinadas pruebas. Y si tú analizas la historia de los grandes personajes de la salvación, todos han sido hombres que han tenido que enfrentar pruebas grandes, duras, difíciles, que no son agradables en ese momento. Son hombres y mujeres que han tenido que enfrentar grandes situaciones que van desde construir una nave por 100 años en un lugar donde no llovía, esperar 20 años por una promesa que después Dios pidió que le fuera sacrificada, recibir un hijo en una mujer que ni siquiera estaba casada y un hombre que tuvo que aceptar ese hijo y criarlo como si fuera de él sin preguntar. Todos han tenido que enfrentar grandes dificultades. Y volviendo a la ilustración del gimnasio, cuando uno ve los resultados, uno quisiera tener esos cuerpos que exhiben los atletas. Pero ellos saben que eso necesita esfuerzo, dedicación, y para que los músculos crezcan deben romperse. Y para romperse hay que levantar grandes pesos por muchas ocasiones, reiteradas veces. El problema es que eso produce dolor. Y es en ese momento del dolor cuando los cristianos nos rebelamos contra Dios y a veces abandonamos la fe. En el fuego de la prueba usualmente son probados el carácter, la personalidad, la entereza de las personas. Por eso muchos nos vamos y no volvemos jamás al gimnasio. Y así mismo pasa en la vida espiritual.
Cuando usted se decide por la persona de Cristo, nosotros enfrentamos a un enemigo que no quiere que esa alma se salve, que esa alma pueda ser liberada de las ataduras del pecado y que pueda conocer esa verdad que le va a dar plenitud, que le va a dar gozo, que le va a dar luz, que lo va a conducir a la salvación. Eso no es extraño. La mayoría de nosotros le teme a las terapias físicas. Cuando una persona tiene un accidente, que sufre un trauma y debe someterse a una terapia, esas terapias son dolorosas. ¿Para qué? Para restaurar la parte del cuerpo dañada. Pero nosotros nos amedrentamos, nos asustamos, tememos y por eso nos vamos. Y es que en este pasaje de hoy, un hombre de la estatura del apóstol Pablo es a quien Dios utiliza para darnos la clave para que ustedes y yo podamos sobrellevar y sobreponernos a toda adversidad. Este Pablo, un hombre, según dicen las Escrituras, conforme al corazón de Dios, supo por experiencia personal atravesar los peores desiertos, las pruebas más difíciles y las peores circunstancias. Y a pesar de eso fue un hombre que se mantuvo fiel hasta el final. Y de él vamos a aprender muchas cosas porque fue un gran instrumento, así se lo dijo Dios a Ananías, es un instrumento al que yo estoy preparando porque voy a utilizar. Les recuerdo que le hagamos a los versículos por los que vamos a caminar las 3 preguntas, identificar cuál es el tema del que habla el autor, qué dice el autor sobre ese tema y cómo aplica eso. Quizás la tercera pregunta es siempre la más importante, cómo eso aplica a mi vida, cómo yo puedo llevar eso, cómo yo le abro la puerta de mi corazón a Dios para que el texto de hoy transforme mi vida, conforme al propósito por el que Él la inspiró. Y con esa introducción entonces les invito a que vayamos a nuestro texto de hoy, 2 de Corintios, capítulo 4, vayamos al versículo 16. El apóstol Pablo escribió siendo un instrumento del Espíritu Santo, por lo tanto, es lo primero que dice Pablo. No nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Y por lo tanto nos dice a nosotros que Pablo usó ese por lo tanto, y según la gramática española, por lo tanto es la definición de una locución, que es un conector consecutivo, así lo llama la Real Academia. Conector consecutivo que expresa la conclusión que se deduce de una información previa. Eso significa que el apóstol Pablo venía hablando de un cierto tema y llegó a un punto en el que él va a concluir fruto de todo lo que previamente él había explicado. Entonces, como Pablo nos va a decir ahora lo casual, la premisa previa, la conclusión o la consecuencia que nos trae esto que él nos va a comenzar a explicar ahora, quizás sería interesante entonces ver de qué era que él estaba hablando para que podamos entender el marco contextual de lo que Pablo nos va a enseñar esta noche. Y quiero invitarte a leer los versos del 11 al 15 del mismo capítulo 4 de 2 de Corintios, en el que el Señor Dios escribe, verso 11, porque nosotros, y ahí estamos incluidos cada uno de nosotros, los que vivimos, yo no sé si ya usted se dio cuenta que está vivo, porque hay gente que todavía no lo sabe, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Versículo 12. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Versículo 14. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que dan gracia para la gloria de Dios. Y te quiero hacer 2 preguntas. ¿Comprendes ahora
de lo que Pablo venía hablando? ¿Entiendes la realidad del momento histórico en el que él escribía esta carta? Pablo era más que consciente de su realidad mortal. Y hoy que hemos orado por tantas personas enfermas, hoy que tenemos a nuestro hermano José Veloz aquí restaurado de su salud, quizás sea un buen momento para nosotros meditar en que más tarde o más temprano, si debemos llegar a la presencia de Dios, la puerta que nos llevará será la muerte. Estamos habitando un cuerpo herido por el pecado, que se enferma, que se desgasta, y es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, siempre estamos entregados a la muerte, y sobre todo por amor a Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. El objetivo de nuestra vida tiene que ser manifestar el amor de Cristo. No estamos aquí en un resort, no estamos de fin de semana en la playa. Eso lo vamos a disfrutar en la vida venidera, cuando entremos en gloria con nuestro Salvador Jesucristo. Pablo sabía bien que más tarde o más temprano tendría que enfrentar a la muerte. Eso lo sabía Pablo bien. Pero su fe le mantenía esperanzado en las promesas que Dios nos ha hecho por medio de la resurrección de Cristo. Por eso él dice, sabemos, en el versículo 14, que el que resucitó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos resucitará con él. Entonces Pablo está diciendo, no te preocupes por morirte. ¿Por qué estás tan asustado? Tú no sabes para dónde vas. Los que sabemos para dónde vamos no le tenemos miedo a la muerte. Nuestra visión de la muerte tiene que cambiar. Por eso se llama el tema de hoy puntos de vista. Debemos analizar cuáles son nuestros puntos de vista. Porque nadie saldrá de aquí para la presencia de Dios vivo. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo venga, debemos ser transformados en un segundo. La Biblia dice que eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Por ellas, por estas promesas, Pablo estaba dispuesto a soportarlo todo, a resistirlo todo y a sobrellevarlo todo, sin quejarse y gozoso. Porque ahí está la clave. Usted puede resistirlo a regañadientes. Y rebelándose y peleando, y por qué a mí esto ahora, y a mí siempre me pasan las cosas, y todo se me pega a mí. Yo veo gente que viven bien y no es así. Pablo era gozoso, porque él sabía por qué le estaba pasando eso. Ahora yo te quiero preguntar, ¿y tu punto de vista cuál es? ¿Cuál es tu punto de vista frente a los sufrimientos, a las pruebas, a las adversidades, a las crisis? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, ¿estás claro en por qué te pasan esas cosas? ¿Cuál es la razón que hay detrás de todo eso? ¿Por qué has tenido que enfrentar estas pruebas? ¿Por qué Dios ha permitido que a ti te pase eso y no a otro? ¿Y por qué te pasa eso y no te pasa otra cosa? ¿Por qué a ti precisamente? ¿Cuál es la didáctica de Dios detrás de esas lecciones? Frente a todo esto, es más importante ¿tu punto de vista o el punto de vista de Dios? Debemos meditar en eso. Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sean como yo quiero, en el momento que yo quiero, en la cantidad que yo quiero, en el color que yo quiero. Pero mira, si esto es serio, y Pablo estaba tan claro y convencido que en este mismo verso 16, que es el primer versículo de nuestro pasaje de hoy, Pablo continúa diciendo, no nos desanimamos. Pablo, ¿y cómo tú dices que frente a la muerte, a un cuerpo que se está envejeciendo? Ayer yo pensaba mucho en mí. O sea, yo estoy habitando un cuerpo que está sintiendo primero algunas heridas viejas, de enfermedades viejas, y los 50 años que ya tengo. O sea, hay cosas que yo hacía cuando tenía 20 que no puedo hacer a los 50. Ya mi cuerpo se está dando cuenta de que tiene 50 años. Pero Pablo nos está diciendo que a pesar de eso, yo debo estar feliz, gozoso. Por eso él dice, no nos desanimemos. Pablo estaba muy claro de la meta que él quería alcanzar. Por eso él no se desanimaba. Él seguía su carrera. Su enfoque, su visión era permanecer firme hasta el final de sus días. Él estaba enfocado en su objetivo. El estar enfocado en Cristo, le hacía perder de vista sus sufrimientos.
Por eso usualmente cuando uno va a ser sometido a grandes procedimientos, le ponen una musiquita suave para que uno se relaje, le crean un ambiente en el que tú puedas olvidarte. Imagínate cuando tú vas al dentista y el dentista comienza a decirte, piensa en cosas agradables. Imagínate que tú estás en la playa. ¿Para qué? Para él quitar tu visión. Oigan, no hay un sitio que intimide más a uno que estar en el sillón de un dentista. Cuando usted oye esa máquina, ¡uy! Óyeme. Es tremendo eso. Por eso ellos intentan sacar tu mente de esa realidad que tú estás enfrentando y llevarte a una situación ideal. Por eso Pablo estaba tan convencido de su fe en la resurrección, de que esta vida era pasajera, de que Jesús había dado su vida por él, de que Jesús lo había salvado, que ni la muerte lo desanimaba. Él sabía que sufrir forma parte del proceso de santificación. Ninguno de los santos, de los héroes de la fe, logró alcanzar la meta sin sufrimiento. Ninguno. No hay uno solo. Usted lee la historia completa de la salvación y no se va a encontrar a nadie que echándose fresco con un aire y viendo televisión en su casa alcanzó la meta de Dios. Ninguno. Todos son guerreros, grandes hombres de fe que tuvieron que lidiar con la sociedad de su tiempo, hasta con sus familiares. Él sabía bien que por seguir a Cristo le esperaban sufrimiento, marginación, maltrato, burlas, palizas, naufragios, asaltos, arresto, torturas, todo eso y mucho más por seguir a Cristo. Todo esto era para el apóstol Pablo simplemente indicadores de ruta correcta. Eso le decía a él que le iba por buen camino. Por eso usted, cuando comienza a ser aceptado por todo el mundo y todo el mundo celebre su manera de ser, comience a preocuparse porque usted se está pareciendo al mundo. Los cristianos somos los extraños, los raros, los que oran antes de comer, los que dan gracias a Dios en medio de la adversidad, los que no se desaniman. Siempre tenemos energía, ánimo para hacer las cosas, buena actitud. ¿Por qué? Porque sabemos el Dios en el que hemos creído. Sabemos eso. Y sabemos que Él ha dicho que nuestra tinaja de harina no se vaciará, ni la excusa se le acabará el aceite. Es su promesa. Yo sé que tengo la de hoy. Mañana va a venir, de algún modo va a venir. Yo no lo sé de dónde, pero Dios sí sabe de dónde lo va a traer. Por eso yo duermo tranquilo. Pablo sabía eso. Pero en el caso de nosotros, ¿te ha atacado el desánimo? ¿Has llegado a un punto en el que has dudado y has dicho, ¿y valdrá la pena todo esto? ¿Se te han ido las fuerzas? ¿Hay factores que te roban la energía, el ánimo, el deseo de continuar? ¿Has querido tirar la toalla en algún momento, renunciar a todo esto y retroceder en el camino? Para ayudarte a meditar un poquito en esto, el interés por la oración. ¿Se te hace fácil ponerte de rodillas? ¿Te distraes fácilmente? Tus estudios de la Biblia, el devocional diario que sigues, pasar tiempo a solas con Dios. Esas son las prácticas en la vida de un creyente. Pero a veces encontramos más el tiempo de ver la novela, de ver un partido deportivo, de ir a una fiesta. Yo viendo el tema del carnaval, cómo la gente invierte esfuerzo, tiempo, dinero, mucho dinero, y para la causa de Cristo, cuando usted le dice, mira, tú me pudieras regalar 10 pesos para completarlo de una Biblia, te creen que te están dando millones de pesos. Y cuando usted le pregunta, ¿usted tiene una Biblia en su casa? No tengo Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces es importante saber nosotros cómo es que no encuentras el tiempo para Dios y para su plan. El trabajo, la familia, los compromisos sociales, esas cosas absorben a la gente. Entonces es importante que tú puedas determinar cómo está tu ánimo. ¿Te da sueño? ¿Te duermes? ¿Se te olvida orar? Bueno, Dios siempre va a estar ahí. Mañana yo oro. ¿Cuánto tiempo tienes en eso? Y fíjate que este verso 16 sigue diciendo, y aunque por fuera nos vamos desgastando. O sea, Pablo sabía que este vehículo, o sea, el cuerpo humano es el mejor vehículo diseñado y construido para caminar en este planeta.
Lo que el cuerpo humano hace, ningún vehículo lo hace. Solo lo que esa mano hace, lo que esa mano es capaz de hacer, cientos de robots juntos no son capaces de hacerla. Una mano que puede agarrar, torcer, rascar, limpiar, voltearse y rascar la espalda. O sea, eso no lo puede hacer ninguna máquina. Es un equipo perfecto. Y Pablo sabía que habitaba en un cuerpo que por naturaleza estaba degenerando, se estaba muriendo, estaba envejeciendo. Aunque usted le tenga miedo a la palabra, nos estamos haciendo viejos. Nadie se está haciendo más joven. Cada vez que usted cumple un año más de vida, es haciéndose más viejo, y esa es su realidad. A mí no me digan viejo, yo no. La gente le tiene un miedo a esa palabra. Miedo, terror a eso. ¿Por qué? Porque no nos queremos morir. ¿Usted sabe por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir después de la muerte. Usted no sabe para dónde va. Ahora, cuando usted está seguro, usted llega a decir como Pablo, aunque por fuera nos estamos desgastando. Y Pablo hablaba bien de eso porque también el apóstol sabía que esto solo le estaba ocurriendo a su cuerpo físico, a su exterior. Ya él se veía las canas como las mías. Ya él se veía las arrugas. Ya le estaba viendo las nieves del tiempo. Platearon mi sien. Oiga qué manera más bonita de decir, nos estamos poniendo viejos. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Oiga, qué chulo, eso se oye bonito, pero eso es lo mismo que decir, oye, nos estamos poniendo viejos, se te llenó la cabeza de canas. Pero para Pablo, su ser interior se rejuvenecía cada día. Por eso ese hombre no paró de viajar, no paró de visitar iglesias, no paró de mandar cartas. Y en la Biblia hay solo algunas, las que fueron inspiradas. Pero él escribió muchísimas cosas más. Es natural que físicamente nosotros vayamos muriendo. Es natural que físicamente, conforme pasan los años, vayamos perdiendo ciertas facultades. Ahora, eso no puede ocurrir con tu ser interior. Por eso Pablo continúa diciendo en este versículo 16, por dentro nos vamos renovando de día en día. El Señor Dios nos dice, yo hago nueva todas las cosas. Cada mañana tú debes verte como una nueva criatura, con nuevas oportunidades, con nuevas energías, con nuevo gozo en la presencia de Dios, con nuevos deseos de caminar el trozo de camino que nos tiene Dios para este día. Hay alguien que Dios espera que tú le hables. En este día de hoy cumple ese propósito y el de mañana vendrá. Pablo se gozaba. Por eso él decía, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Su ser interior, su espíritu crecía de día en día. Su fe crecía. Su conocimiento de Cristo crecía. Su compromiso con Dios crecía. Su relación con Dios a través del Espíritu Santo crecía cada día. Por eso se sentía joven. Por eso no paraba. Por eso él no paraba de cumplir su sagrado ministerio y se lo recomendaba a sus discípulos, a Timoteo, a sus hijos espirituales, a Tito, a Filemón. Pablo no paró. Su afán era fortalecer las iglesias. Nunca dijo, ay, que ya yo estoy viejo, yo le voy a dejar eso a los jóvenes que vienen atrás de mí. Cada vez que yo oigo a mi mamá así, pienso, ¿y por qué no suelta el teléfono? Por eso es que tú encuentras a Pablo invitándonos a orar diariamente, a escudriñar las Escrituras, a ser ejemplo de fe, a esforzarnos, a esmerarnos en ser un reflejo del amor de Cristo. Eso es lo que Pablo insiste en todas las cartas, en esto insiste, predica a tiempo, a destiempo, a contratiempo, y aunque no haya tiempo, predica. Eso es lo que Pablo ha dicho. En medio de tus peores pruebas y batallas, tu espíritu busca la lección a aprender. Una persona que aunque se está muriendo por fuera, se está renovando por dentro, aún en la peor de las crisis, busca el propósito de Dios. Aunque no haya pan,
aunque no haya salud, aunque no haya dinero, aunque el tipo loco de China tire los cohetes que le dé la gana, aunque pase el microchip, la gente está asustada, esa es la marca de la bestia. No se asuste, los cristianos no asustamos. Por dentro nos vamos renovando de día en día. Cada día es una nueva oportunidad para conocer más de Dios, para acercarte más a Él, todos los días. Ese es el proceso de santificación. Y esa santificación entonces te lleva a comprender por qué un hombre con 90 años como Moisés iba caminando por el desierto. Imagínate si a Noé le tomó 100 años construir el arca, ¿cuántos años tenía? Ninguno eran muchachos, porque la santificación toma tiempo. Por eso, aunque el cuerpo por fuera se vaya envejeciendo y muriendo, usted no puede permitir que interiormente su ser se muera, que su espíritu se muera. Su alma tiene que renovarse todos los días con nueva energía, como un búfalo. Volar como un águila, eso es cada día, esa es la tarea del cristiano. ¿Por qué? Porque tu seguridad no depende de que haya comida en la despensa, no depende de que el carro se haya pagado, de que haya balance positivo en tu cuenta. Tu gozo, tu seguridad, tu felicidad depende de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice eso. Ahora, tu ser interior es lo más importante. Tu crecimiento espiritual es más importante, pero tú estás más interesado en que te crezca la barriga, en que te crezcan los músculos, en que te crezca el balance en la cuenta de ahorro. Todo eso debe crecer, que el negocio crezca, que tus hijos crezcan, que todo crezca. Pero ¿y tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está el balance en los libros contables? El libro mayor de Dios, ¿cómo registró las entradas tuyas de este mes? ¿Las registró en azul o en rojo? Esas son preguntas importantes. Tu vida de oración es lo más importante. Tu tiempo con Dios es lo más importante. Tus estudios bíblicos cobran más importancia. Ya no te importa el cuerpo. Deberías inyectarte Botox, date un Clairol 4, no hazte una cirugía. No, nada de eso. ¿Cuándo le vamos a hacer una cirugía al corazón? ¿Cuándo le vamos a inyectar Botox al egoísmo? ¿Cuándo vamos a circuncidar nuestra alma? Para echar fuera todos nuestros prejuicios, nuestros complejos, nuestras heridas, nuestra falta de fe, nuestra rebeldía contra Dios, nuestra sensualidad, nuestra arrogancia, prepotencia, autosuficiencia, sensualidad y toda la lista de pecados que cuelga sobre nosotros. Pablo sabía esto muy bien. Ahora, ¿notas la diferencia cuando tu visión está en el cuerpo o cuando tu visión está en tu ser interior, en tu espíritu? Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 17 de nuestro pasaje de hoy, vayamos al versículo 17, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Definitivamente, mientras uno más estudia la Biblia, más entiende por qué este mensaje es locura para los sabios y entendidos. Porque lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo es que los sufrimientos de este hombre, él los llegó a considerar, escucha, insignificantes y momentáneos. Y tú puedes decir, bueno, a lo mejor fue que se dio una heridita, lo llevaron a emergencia, le dieron 2 puntos y lo mandaron a su casa con 3 antibióticos y un analgésico. Eso fue una cosa de 1 hora. Quizás tú puedes pensar eso. Quizás tú crees que lo que Pablo pasó fue cosa de un fin de semana, una resaca de una fiesta de carnaval o de unas fiestas patronales que duran 8 días. Aunque ya lo hemos estudiado esto en otros mensajes, yo quiero ayudarte a entender algunas de las adversidades que Pablo tuvo que enfrentar, para que tú entiendas en su justa dimensión si a eso que Pablo pasó se le puede llamar sufrimientos insignificantes y momentáneos. En la misma carta, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos del 23 al 33, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. O sea, Pablo está diciendo que estas palabras
lo van a hacer aparentar a él como si estuviera loco. O sea, él está faltando a su humildad, a su sencillez y a todo eso. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Escucha el verso 24. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, o sea, 39 garrotazos. 5 veces le dieron eso, Versículo 25, escuche. 3 veces he sido azotado con vara, porque los otros fueron con un látigo, el famoso látigo romano que tenía tiras de cuero con piedra y esa cosa. Pero 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Yo creo que tú no has pasado ni una de esas cosas. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente. Y tú te estás quejando de tus compañeros de trabajo y de tus vecinos. Oye, ¿de quién Pablo ha estado en peligro? De su propia gente. Peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y escucha lo que sigue diciendo él. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. ¿Estás revisando las listas? Son sufrimientos insignificantes y momentáneos. ¿Tú te imaginas un día entero de naufragio en un mar? Y tú pensando, los tiburones me están arrancando los pies, ¿o qué será lo que está pasando? Escucha el verso 28. Además de todo esto, o sea, todavía no acabo, dice Pablo. Lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Pablo, y tú en el mar naufragando. Cuando estos tipos te estaban dando palos. ¿Cuántos palos fueron? 39 azotes. Imagínate 2 guardias romanos, cada uno con un fuete. 1, fifua, 2, fifua, 3, fifua. Y Pablo en ese momento no está pensando en que eso le duele. Esto es una cosa de locos. 28. Además de todo eso, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. Pablo está diciendo, a mí me duele más el dolor ajeno que el mío propio. Por eso él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, si nuestro hermano Cuco está enfermo, mi mente debe estar con él. Mis oraciones deben estar dirigidas a su sanidad. Me debe doler el dolor ajeno, aunque yo no pueda estar ahí con él. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo está más pendiente de todos los otros que él mismo. Su visión estaba en el otro, no sobre él. ¿Te das cuenta la diferencia de la visión? Y este hombre dice en el versículo 32, en Damasco, oiga bien, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para arrestarme. Pero fui descolgado en un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Este tipo lo último que se puso fue en manos de 2 tipos. No había grúa en esa época, o sea, ni había un teletransportador nanomolecular como en Matrix que él llamara y se lo llevaran por el teléfono. O sea, este tipo ha enfrentado todo esto y nos está diciendo a nosotros que todo esto que él ha pasado y mucho más, como mismo él dice, son sufrimientos insignificantes y momentáneos. ¿Tú te imaginas su cárcel momentánea? Te pregunto a ti ahora, ¿tú considerarías una lista como esa insignificante y momentánea? ¿Cómo consideras tú tus propios sufrimientos? Por lo que tú estás pasando ahora.
¿Has pasado desnudez? ¿Alguna vez has tenido que dormir desnudo a la intemperie? ¿Has tenido que caminar con ladrones? ¿Has naufragado en el mar? ¿Cuántas noches te has acostado sin comer y sin beber? ¿Cuántas veces los judíos te han dado 39 azotes? Analicemos eso. Si tú hicieras tu lista de sufrimientos, ¿tendrías la misma visión de Pablo? En medio de los sufrimientos, ¿estarías más pendiente del sufrimiento ajeno que del tuyo propio? ¿Tu punto de vista frente a los sufrimientos es el mismo de Pablo? ¿Ves las pruebas, las crisis y las adversidades como insignificantes y momentáneos? ¿Tú te imaginas que Cuco llegue a decir ahora, no, eso fue una sangana? Amigo, o te detuvo al morir. Eso es insignificante, muchachos. ¿Tú sabes cuándo él va a decir eso? Cuando él aprenda a ver la mano de Dios detrás de cada prueba. Y saque la enseñanza, el propósito por el que Dios permitió que eso pasara en su vida. Porque hay otros que se han visto en situaciones menos riesgosas que la de él y se han muerto. Si Dios no lo permitió es porque tiene un gran propósito detrás de eso. Y Él tiene que buscarlo. Igual que tú y que yo. Ahora, tú y yo vamos a esperar que nos llegue una crisis de esa dimensión para buscar la mano de Dios, para entender su propósito, para preguntarle a Él por qué estamos aquí. Es la pregunta la que te guía. Y fíjate que Él sigue diciendo, mira que sigue diciendo Él, porque esos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros. Ahora comenzamos a entender. La idea es que Dios quiere producir algo en nosotros. Por eso nos permite las pruebas. Yo incluso hoy le decía, Señor, pero ¿y todos estos dolores que yo tengo en la espalda, en la rodilla? Yo tengo el pie izquierdo hace unos meses que me da unos corrientazos, porque la hernia L5-S1 bloquea el nervio de la rodilla al tobillo. Y el ortopeda me dijo que eso está como si fuera un cable eléctrico pelado, y desde que tú le topas por donde sea te da un corrientazo. Y yo le decía, Señor, pero ¿tú quieres probar mi resistencia hasta dónde? Pues yo no voy a dejar de predicar. Si yo me tengo que sentar en un banquito, yo voy a predicar sentado y en una silla de ruedas. Después de ver un video que presentó programa de Estados Unidos, vinieron a entrevistar a un pastor que sufrió polio y anda arrastrándose por el suelo y predica la Biblia. Arrastrándose por el suelo sube al altar y predica sentado en el suelo. Y ninguno de nosotros pasa eso. ¿Qué estamos esperando para comenzar a predicar? Porque Pablo aprendió muy bien que las pruebas tienen un propósito. Algo quiere Dios producir en ti. ¿Qué es lo que Dios quiere producir en ti con esa crisis económica, con ese divorcio, con ese problema de salud, con ese familiar enfermo? ¿Qué quiere producir Él en ti? Paciencia, confianza, quiere fortalecer tu fe, quiere doblegar tu carácter. Oye, algunos de nosotros necesitamos ser quebrantados hasta lo último, porque no creemos la gran cosa y tenemos una bocaza más grande que la fe. Toda adversidad tiene una enseñanza y nosotros tenemos que buscarla. Porque cuando usted está en la escuela y no logra aprobar un curso, tiene que repetir el curso. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la adversidad volverá. El problema volverá. ¿Por qué? Porque tú no aprendiste. Tienes que repetir la lección. Eso te dice el profesor. Y si Dios al hijo que ama esa disciplina, prepárate. Toda dificultad viene acompañada de un aprendizaje. Por eso Pablo escribe, produce en nosotros. Pero fíjate qué es lo que quiere producir en nosotros. Una gloria cada vez más excelsa y eterna. ¿Te das cuenta que Dios lo que quiere con las pruebas es que tú cada día te parezcas más a Cristo Jesús? Él quiere darte gloria excelsa y eterna. Pero necesita transformarte. Necesita cambiar el espíritu de tu mente. Necesita fortalecer tu fe en Él. Que puedas creer ciegamente, aún contra todo pronóstico, aún contra toda evidencia, aunque el mundo se esté acabando,
El Señor dijo que caerían 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, y a mí no me pasaría nada. Yo puedo cerrar los ojos y seguir caminando porque yo sé que a mí no me va a pasar. Yo camino en fe y no por vista. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Una gloria cada vez más excelsa. Y por si tú no sabes lo que es excelsa, te voy a dar algunos sinónimos. Perfecta. No hay nada humano que sea perfecto. Hay hombres y mujeres que entran al quirófano intentando salir con un cuerpo perfecto y comienzan por el abdomen. Todo el mundo comienza por el abdomen. Esta barriga, esta grasa que tengo en esta barriga. Algunos no logran controlar la boca y se operan el estómago. Pero después que rebajan, entonces comienzan cosas a colgar y vuelven para el quirófano otra vez. Entonces después se quieren arreglar los senos, después se quieren arreglar la espalda, después se quieren arreglar las orejas, después la nariz no le cuadra con el peso y se vuelven Frankenstein. Por eso tenemos que cambiar el celular, el carro, la ropa, pintar la casa, mudarnos, hacer un montón de cosas intentando buscar una gloria excelsa, perfecta, egregia, altísima, sobresaliente, superior, eminente. Nada humano puede lograr eso. Solo la mano de Dios. Pero además es eterna. Eterno significa inmortal, imperecedero, perpetua, indestructible, perenne. Nada humano puede hacer algo eterno. Solo lo puede hacer la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Pero cuando nosotros estamos en buena, cuando tú estás encumbrado en las nubes, tú te crees que no necesitas a nadie. ¿Tú sabes cuándo comenzamos a valorar nuestro hígado? Cuando nos da una cirrosis hepática o el médico te dice, tiene un pegote de grasa en el hígado, te estás salmoneando. Que yo he comido tanta grasa y tanta carne y esos chicharrones de Orlando. ¿Tú te imaginas? Tú comienzas a valorar los dones de Dios cuando estás a punto de perderlos. Pero lo bueno de todo esto es que esto Dios quiere dárnoslos a través de las pruebas. Por eso Pablo dice, esto es momentáneo. Esto es una sanganá con tal de lo que Dios quiere lograr en nosotros. Ahora tú entiendes el punto de vista de Pablo. Ahora tú entiendes por qué Pablo llegó a considerar todo como basura, como dice Filipenses 3:8, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. ¿Te imaginas qué visión hay que tener para decir, lo doy todo por basura? Pablo, que tú no tenías un carro como el mío, o una casa como la mía, o un trabajo como el mío, o un cuerpo como el mío, o una mujer como la mía, o sabrá Dios. Pablo dice, lo he dado todo como basura. ¿Comprendes ahora por qué Pablo llegó a decir, para mí el morir en Cristo es ganancia? Como escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué tú le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué te aferras tanto a este cuerpo mortal, herido por el pecado? Si Dios quiere transformarte, ¿por qué tanto miedo? ¿Comprendes ahora por qué agradecía sus debilidades? Porque en ellas se manifestaba la gloria excelsa y perfecta de Dios. Como escribió en 2 de Corintios 12:9, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Entonces Dios necesita desarmarte. Necesita quebrantar tu ego, tu arrogancia, tu prepotencia, creerte que tú mismo eres, que tú puedes hacer lo que te da la gana y no cosechar las consecuencias de tus actos y después decir, es que Dios me está castigando. Tienes 20 años comiendo grasa, bebiendo alcohol, fumando y crees que no te va a sobrevenir un cáncer. Estás manejando a alta velocidad y crees que no vas a tener un accidente. Estás saliendo con hombres y crees que no va a venir con una barriga o con una enfermedad. Estás haciendo negocios ilegales y crees que siempre vas a salir ileso. El diablo es experto poniéndote escaleras para que subas y después te la quita cuando estás en el 5º, en el 10º piso y te deja en el aire. Él le dijo a Eva que íbamos a ser como dioses. Ese fue su gran engaño.
¿Ves qué punto de vista tan contradictoriamente extraordinario? Darlo todo por basura con tal de tener a Cristo. ¿Esa es tu visión? Y por último, el versículo 18 dice, por eso, dice Pablo, por eso significa que ahora Él te va a dar la razón por la que Él tomó esa actitud. No nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora viene la pregunta, ¿tu visión a dónde está? Aquí está otro enlace que Pablo trae. Ese por eso es una vía de consecuencia. Es lo mismo que usted diga en razón de, por consecuencia de. Entonces, como resultado, en virtud de lo anterior, es como si Pablo hubiera dicho eso. No nos fijamos en las cosas que se ven. ¿En qué te estás fijando tú? Cuando tú te ves al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Un cuerpo cada vez más viejo, arrugado, detemplado, cayéndose a muerto? ¿O ves un espíritu que cada día se rejuvenece? Un hombre, una mujer que agradece el paso de los años porque ahora conoces a Cristo y honras a Dios y sientes el gozo de servirle y de honrar su nombre. ¿Es eso lo que ves? ¿En qué tú te fijas? Aquí está de nuevo la visión de Pablo. ¿En qué se está fijando? El Pablo no se fija en las cosas que llenan los ojos, en las apariencias. ¿Tuviste el carro que compró fulano? ¿Tuviste el trasero de fulana? ¿Se operó? ¿Tuviste los senos de fulano? ¿Tuviste la novia de fulano? ¿Tuviste el viaje que... ¿Es en eso que tú tienes los ojos? La visión de Pablo no estaba en las cosas de este mundo, ni en los atractivos de este mundo, ni en los placeres de la carne. Por eso pasar hambre no era un problema para él. Por eso arriesgar su vida por predicar a Cristo no era un problema para él, porque su visión no estaba en él, estaba en Cristo. A Pablo no le atraía nada de lo que pudiera ver con los ojos de la cara. Pablo, ¿y entonces en qué estaba tu visión? Mira lo que sigue escribiendo él, sino en las cosas que no se ven. Pablo, ¿y cómo yo voy a ver eso? Si tú me estás diciendo que no se ven, si son invisibles, claro, fifo, a los ojos de la cara. Pablo había pasado de ser el gran fariseo, observador y cumplidor de la ley. Mira lo que él escribió a los Filipenses. Capítulo 3, versos del 4 al 6. Escucha esto, Filipenses 3. Del 4 al 6. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. O sea, Pablo está diciendo, yo tengo de qué echar aguaje. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, yo soy un tipo que no tengo por dónde meterle mano. Eso era Pablo. Cuando su visión estaba puesta en las cosas de este mundo, eso era él. En esos 3 versos, Pablo nos demuestra que en algún momento su visión estaba puesta en cosas equivocadas. Igual que la tuya y la mía. Ahora, ¿en qué se convirtió este Pablo luego de encontrarse con Cristo? Mira los versos que siguen, el mismo Filipenses 3, pero ahora los versos del 7 al 9. Pero todo lo que para mí era ganancia, el ser de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, el ser hebreo, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia y que cumplía la ley. Para los que me hablan a mí de que vamos a ser salvos por mandamiento, Pablo está diciendo en el verso 6, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, yo era irreprensible, o sea, nadie lo pudo acusar de que violara un mandamiento. Nosotros pudiéramos decir ser un hombre perfecto. Pero oye lo que Pablo dice ahora en el verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo, pero tú conocías la ley y la obedecía. Sí, pero no conocía a Cristo, al que había dado la ley. ¿Te das cuenta la visión? A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, dice el versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por la justicia que es de Dios y viene por la fe, y la fe en Cristo. Uy, qué tremendo este pasaje. Qué terrible esto. Pablo, ¿cómo tú me dices a mí que tú obedecías la ley y tú eso lo das por basura? ¿Cómo tú me dices que eres de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, que cumpliste con la ley hasta cuando tú no sabías porque te circuncidaron al 8º día de nacido? Y tú dices que todo eso es basura. Claro, si lo comparas con lo excelso de tener a Cristo, entonces tú entiendes la visión de Pablo. Tú puedes estar en la mejor iglesia del mundo, puedes ser de la mejor religión del mundo, porque los fariseos eran una religión. Yo no sé en qué religión tú estás, pero si no tienes una relación con Cristo, Pablo dice que todo eso es basura. Sino por tener la justicia que es en Dios y que viene por la fe en Cristo. No la fe en ti, como está diciendo el mundo, que tú eres un campeón, que lo que tú te propones tú lo puedes lograr. No, Pablo dijo, en Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo, sin Cristo me embromé. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el tronco y ustedes las ramas. Si se despegaron de mí, fracasaron. ¿Te das cuenta? Es tremenda lo radical de la visión de Pablo. Lo que Pablo está diciendo ahí son cosas serias. ¿Y cuál es la razón para este cambio, Pablo? Volvamos de nuevo a nuestro último versículo, el verso 18 de 2 de Corintios 4. Y él dice, ¿por qué? Ese por qué ahí significa que ahora él va a explicar la razón por la que él considera eso. Porque las cosas que se ven son temporales. Ahora yo quiero que tú me digas si cuando tú te paras frente al espejo logras ver tu espíritu. Todo lo que ves en ese espejo es temporal y pasajero. Entonces, ¿por qué te aferras tanto a un cuerpo que se está muriendo? Cuando deberíamos aprovechar el tiempo que nos queda por cultivar una verdadera relación con Dios a través de la fe que viene por Cristo Jesús. Las cosas que se ven son temporales. El apóstol aprendió sobre la temporalidad de las cosas de este mundo, porque este mundo va a ser transformado, incluso el cielo. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque todo lo viejo pasó, y ahora en Cristo todas las cosas son nuevas. Entonces, ¿por qué estás tan aferrado a este cuerpo? Todo lo que vemos, dinero, bienes, autos, casa, poder, belleza, sexo, bebida, placer, todo eso es pasajero. Yo estoy seguro que usted conoce gente que hace un año era súper ultra multimillonario, y hoy está quebrado. Como el dichoso cocinero ese sueco que luego de tener el restaurante más grande y famoso del mundo, entonces se suicidó. Oiga eso. Por eso entendemos por qué hay gente depresiva a pesar de tener recursos y bienes materiales, porque todo eso es pasajero. Por eso Pablo dijo que debíamos darlo como basura, como pérdida. Pablo, pero si yo estoy trabajando para tener recursos, ¿cómo tú dices que eso es pérdida? Claro, te está distrayendo de la verdad de Dios. Te está distrayendo del plan de Dios, de pasar tiempo con Él, de asumir a Cristo, de arrepentirte de tus pecados. Todos los bienes materiales quizás te están distrayendo. Jesús dice que este cielo y esta tierra pasarán, cuanto más tú y yo. Pero, termina diciendo Pablo, pero, y nosotros sabemos que cuando aparece un pero en la Biblia hay que pararse a la derecha y ponerle emergencia. Las cosas que no se ven son eternas. Ahora el apóstol Pablo ha cambiado su visión de las cosas efímeras y pasajeras de este mundo por las eternas, por las que no pasan. Ahora para Pablo, comer y tener el estómago lleno no es tan importante como tener un espíritu fuerte y alimentado por la palabra de Dios.
Ahora, para Pablo, usar la ropa, el último grito de la moda, no es importante como estar cubierto con la armadura de Dios para librar el buen combate. Por eso escribió eso en Efesios. Para Pablo, las cosas de este mundo perdieron sentido frente a la fe, frente a la resurrección, frente a la cruz de Cristo. Notas que son cosas que no se ven. Pablo ahora apunta a la misericordia, a la gracia, al don perfecto de Dios. Un regalo que tú y yo no merecemos. Si Dios necesitara que tú y yo fuéramos personas buenas, puras y santas para perdonarnos y salvarnos, estaríamos condenados a vivir eternamente en el infierno. Por eso yo ahora te pregunto, ¿ves cuál es el punto de vista del apóstol Pablo? ¿Logras ver dónde estaban puestos sus ojos? ¿Logras ver el cambio de dirección radical determinado del apóstol Pablo? Renunciar a su religión farisaica, renunciar a la justificación por la ley que él defendió al punto de perseguir la iglesia y de asesinarlo donde los encontraba. Pablo renunció a todo eso con tal de tener las cosas que no se ven: el amor de Dios, su misericordia, su gracia, su fe, el poder de su palabra, el sacrificio de Cristo en la cruz, la vida eterna ofrecida a través de la resurrección. ¿Son esas las cosas que llenan tu visión? ¿En qué tienes puestos tus ojos? ¿Hacia dónde apunta tu mirada? ¿Estás diciendo que tu propósito para este año, ahora que estamos estrenando un año, cuál fue la lista de tus propósitos? Porque eso va a definir a dónde están tus ojos. ¿Con qué te comprometiste este año? ¿Cuántos versículos de la Biblia te estás aprendiendo semanalmente? ¿Cuántas horas estás orando semanalmente? ¿A cuántas personas le estás hablando de Cristo? ¿Qué tan preparado estás por si Dios decide hoy en mandar a la hermana muerte a buscarte para llegar delante de tu presencia? ¿Estamos listos para eso? Si la misericordia de Dios se colmara hoy y Jesús viniera esta noche por su iglesia, ¿a dónde quedaríamos tú y yo? Recuerda que es la pregunta la que te guía. ¿A dónde está tu visión? ¿A dónde están puestos tus ojos? ¿Estás decidido esta noche a darle un giro radical de 180 grados a tu vida y enfocar tu vista hacia el cielo, hacia el trono de la gracia, hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia las riquezas espirituales? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo material, a todo lo sencillamente mundanal, a todo lo efímero de este mundo, con tal de tener la gloria, la gracia eterna de Dios? Si te das cuenta, ese es un reto para valientes. Por eso Pablo es reconocido como el gran Pablo, porque se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita carácter para poder renunciar a lo que nosotros tenemos años creyendo y abrazar la única verdad que nos hará libres, la verdad de Cristo. Hermanos queridos, vamos a orar, vamos a hacer nuestra oración final para que le demos gracias a Dios por habernos hecho pensar esta noche en lo que es nuestra visión, a dónde deberían estar puestos nuestros ojos. Démosle gracias a Dios porque esta noche confrontó nuestra visión. Vamos a pedirle que por su gracia limpie nuestra vista y nos ayude a enfocarnos en la visión correcta. Padre, una vez más en oración venimos delante de ti. Una vez más, buen Dios, cerramos nuestros ojos, acallamos nuestra mente, para que nada humano y material nos distraiga de la verdadera visión. Padre, esta noche te damos gracias, porque no sabíamos que nuestros ojos físicos ven luces, colores, formas, texturas, apariencias.
Señor, pero no sabíamos que éramos ciegos. Esta noche, buen Dios, tú nos has enseñado que somos ciegos, porque nuestra visión está empañada, porque nuestros ojos están apuntando al lugar incorrecto. Padre, hasta esta noche habíamos creído que veíamos. Hasta esta noche, Padre bueno, creíamos que nuestra visión estaba puesto en lo correcto. Pero hoy tú nos has revelado, buen Dios, que corremos el riesgo de que así como a David, el poner sus ojos en la mujer incorrecta le acarreó una larga lista de problemas. Así como Eva, por haber puesto su visión en un fruto del que tú habías prohibido comer, nos ha traído una larga cadena de problemas que hasta hoy seguimos pagando. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por haber abierto nuestros ojos esta noche, por habernos mostrado, buen Dios, qué es lo verdadero, en qué cosas deberíamos estar fijándonos, en qué cosas deberíamos estar esforzándonos. Padre, gracias por mover nuestra vista de las cosas que se ven, de los bienes materiales y los atractivos de este mundo, para que dirijamos nuestra vista hacia los regalos tuyos, hacia tus bendiciones, tu gracia, tu amor, tu misericordia que llegó al extremo de venir a asumir un cuerpo y padecer mi culpa, pagar por mis pecados. Tú, Señor, cargaste con el peso de mis pecados. Sufriste el sufrimiento que debí padecer yo y fuiste a la cruz por mí. Tanto nos amas, Señor. Diste tu vida para que cada uno de nosotros, si ponemos nuestra visión en Cristo, si ponemos nuestros ojos en su ejemplo de vida, en su testimonio, en su evangelio de salvación, seremos perdonados y justificados delante de ti. Señor, gracias por mostrarnos que los sufrimientos insignificantes y pasajeros que tenemos que enfrentar en esta vida son momentáneos y que tú los permites, Señor, porque quieres disciplinar a tus hijos, formar a tus hijos, instruir a tus hijos, porque siempre que tú permites una prueba en la vida de tus hijos, tienes una gran razón de amor para permitirlo. Padre, gracias por nuestras crisis. Gracias por todas las adversidades que hemos tenido que pasar. Señor, gracias por las situaciones que estamos enfrentando en este momento. Solo te suplicamos, buen Dios, que nos reveles el propósito. A esos hermanos, Señor, por los que oramos al principio, a Marta Domínguez, a Aurelio Domínguez, a Juana Evangelista, a Verónica Diloné, a su madre Ana Almonte, a nuestro hermano José Veloz, que está incluso aquí hoy, Señor. Revélale tu propósito. Muéstrale, Señor, por qué tú has permitido que tengan que enfrentar tantas adversidades y pruebas, así como a Fran Vázquez, a Lourdes, a Leonel y a cada uno de nosotros, Señor, que estamos habitando en un cuerpo pecaminoso, imperfecto, en el que nuestros miembros están llenos de propensión al pecado. Nuestros pies corren detrás de los atractivos de este mundo, Señor. Las pruebas y las adversidades nos quebrantan y a veces producen, Señor, que nos rebelemos contra ti. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra rebeldía. Padre, te suplicamos que rompas las cadenas que nos apartan de ti. Haz que las escamas que tapan nuestros ojos caigan, que a partir de hoy podamos mirar hacia el cielo, mirar la cruz, mirar tu vida futura, que es eterna y excelsa. Padre, permite que cuando nos veamos al espejo veamos el resultado de una obra creadora que tú has hecho con amor. Un cuerpo hecho a tu imagen y semejanza es lo que quieres darnos.
y nosotros estamos aferrados a las cosas de este mundo. Tan corta es nuestra visión, buen Dios, perdónanos y abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos espirituales, abre los ojos de nuestra mente, Señor, para que podamos verte, para que podamos buscarte, para que podamos amarte, honrarte y glorificarte. Señor, te entregamos nuestras cargas. Te entregamos nuestras cargas, el peso de nuestro pecado te lo entregamos a ti. Te entregamos nuestros planes futuros. Te entregamos nuestras familias. Te entregamos a esta generación que viene detrás de nosotros. Revélate a ellos, Padre bueno. Fortalece nuestra fe y permite que nuestro caminar honre y glorifique tu nombre. Gracias, Señor, por venir a encontrarte con tus hijos. Gracias, Padre bueno, por revelarte a nosotros. Gracias por estar aquí en la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque aunque nuestros ojos no son capaces de ver, nuestro corazón se goza en tu presencia. Gracias, Padre, por descender del cielo a fortalecer a tu iglesia. Gracias por Cristo. Gracias por tu santa palabra. Y gracias por la nueva oportunidad que nos das de una nueva vida para vivirla honrando y glorificando tu nombre. Gracias, buen Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Padre, recibe nuestras oraciones, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y recibe las peticiones que no hemos pronunciado con nuestra boca. Recibe, Señor, las peticiones que están ocultas en nuestros corazones, donde solo tu Espíritu Santo es capaz de entrar y hurgar y orar conforme a tu Espíritu y llevarlo delante de tu trono. Atiende nuestras oraciones conforme a tu propósito y a tu plan, que siempre es perfecto y pertinente. Las dejamos a los pies de tu trono y te dirigimos a ti, solo a ti, Padre Jehová, nuestras plegarias, en el nombre santo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Amén, buen Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Padre. El resto de nuestras vidas no será suficiente para adorarle y alabar.